Las manos de la mujer entraron al cuerpo sin abrirlo. Colocó las palmas sobre el vientre, cerró los ojos, empezó a rezar con los labios pegados, casi sin sonido, y la carne debajo de sus manos comenzó a ceder. Los dedos desaparecieron primero, luego las palmas, y las muñecas entraron hasta que los brazos estuvieron metidos, hasta los codos, en el cuerpo de un hombre vivo. El hombre tenía los ojos abiertos mirando el techo de lámina, y en su cara no había dolor. La mujer trabajaba dentro. Sus brazos se movían con la lentitud y la precisión de quien busca algo entre los órganos, entre las capas que los libros de medicina nunca nombraron. El vientre se tensaba en lugares y cedía en otros siguiendo el movimiento de esas manos invisibles, y su pecho subía y bajaba con respiración, aunque su mente ya no estaba del todo ahí para pedírselo. Las velas en las esquinas producían sombras que se movían alrededor de la habitación, sin viento. La mujer que estaba parada junto a la mesa de madera, viendo todo, era su esposa. Llevaba meses buscando una respuesta que los médicos no pudieron darle, y la encontró ahí, en esa habitación de ladrillo de barro sin aplanar, en esa habitación con olor a resinas quemadas, con rezos en voz baja y viendo cómo alguien metía las manos en el vientre de su marido. Cuando la curandera sacó las manos, entre sus palmas había algo que pulsaba. Tenía el tamaño de un puño cerrado, y su forma era irregular, de un negro que absorbía la luz de las velas en lugar de reflejarla. La superficie era orgánica, pero el tiempo, o lo que sea que le había hecho el tiempo, la había convertido en otra cosa. Pulsaba con un ritmo que no correspondía al ritmo de nada vivo y que estaba desconectado del tiempo del cuarto, del tiempo de los cuerpos presentes, del tiempo de todo lo que existía en esa habitación. La curandera lo depositó sobre el trapo de negro que había extendido en la mesa y dijo, sin mirar a la esposa: quien lo puso sabe lo que hace. Meses antes de esa mesa, Héctor era un hombre sano. Tenía 40 y tantos años, el cuerpo robusto, fuerte y curtido de quien había trabajado toda su vida en labores de mantenimiento. Jugaba al fútbol 2 veces por semana. Junto a su mejor amigo, abrió una ferretería que construyeron juntos desde cero. Un día, de la nada, comenzó a perder peso. El cuerpo le dolía constantemente. Los dolores de cabeza le despertaban en la madrugada y el cansancio no cedía con el sueño. En los estudios aparecían anomalías que los médicos describían con palabras cuidadosas que Patricia, su esposa, aprendió a descifrar. Cuadro atípico significaba que estaba viendo algo que no coincidía con lo que los médicos sabían. Revisaremos el protocolo significaba que lo que estaban haciendo no funcionaba y tenían que cambiarlo. Necesitamos otros análisis. Era que no tenía ni idea de lo que estaba pasándole a mi esposo. El cuerpo de Héctor se apagaba lentamente, y los médicos miraban ese proceso con toda su precisión, con todos sus aparatos y con todo su lenguaje, pero no podían hacer nada.
y tampoco podían decirle a Patricia qué es lo que lo estaba causando ni cómo detenerlo. Durante ese proceso, el mejor amigo de Héctor estuvo presente en todo momento. Era prácticamente su hermano. Fue el padrino de su boda, era su compadre, y el hombre que cuando cargó al hijo de Héctor recién nacido lloró porque Patricia lo vio llorar. Y lo vio llorar con el llanto genuino de alguien al que la emoción le gana. Ese hombre visitaba a Héctor en el hospital con puntualidad, todos y cada uno de los días. Y siempre le llevaba algo, una revista, el diario, un café, o le contaba un chiste para pasar el momento. Patricia lo miraba desde el otro lado de la cama del hospital y sentía su amistad y su compañía. Pero la noche que escuchó a la curandera pronunciar el nombre, Patricia salió al patio, sacó la servilleta donde lo había anotado y lo guardó en la bolsa del abrigo, sin decírselo a nadie. Turno nocturno. Soy JM y hace algunas semanas, mientras visitaba un bazar, encontré dentro de una caja con cassettes viejos una cinta. La etiqueta tenía una sola cosa escrita con marcador negro. Una R mayúscula, subrayada 2 veces, y debajo una fecha. 1994. Dentro se escucha la voz de quien cuenta lo que vivió, Patricia. Y hay otra voz de mujer, la que sostuvo la grabadora y le hizo las preguntas a Patricia. Esa segunda voz nunca se identifica, pero creo que es quien dejó su firma en la etiqueta del cassette. Así que apaga la luz, deja que la oscuridad tome su lugar y escucha con atención, porque Turno Nocturno acaba de comenzar. Turno nocturno. Patricia escuchó el nombre y la dirección de la curandera en la sala de espera del hospital, en una conversación entre 2 mujeres que hablaban en voz baja. Lo anotó en una servilleta y lo guardó en la bolsa del abrigo. Esa noche, sentada junto a la cama donde Héctor dormía con la respiración trabajosa, tomó la decisión de ir. Viajó a Veracruz. Salió de Puebla antes del amanecer con la camisa de Héctor doblada dentro de una bolsa en el asiento del copiloto. La curandera se la había pedido. Trae algo que él use seguido, que tenga su olor y su sudor. Condujo por la carretera federal hasta Catemaco. Luego, avanzó por un tramo largo de terracería y llevó un camino que se angostaba hasta casi desaparecer entre la vegetación. Alguien le había dado las instrucciones de memoria. Sube hasta donde se acaba el camino y de ahí sigue a pie. La casa al final de la vereda era pequeña, de ladrillo de barro sin aplanar, con una puerta de madera pintada de azul desgastada por el tiempo que ya estaba abierta. La mujer que la esperaba podría haber tenido más de 60 años. Su cabello era completamente blanco, recogido hacia atrás con la sencillez de quien no piensa en eso. La ropa, sencilla, un delantal encima. Las manos grandes para su tamaño, con los nudillos marcados de alguien que ha trabajado con ellas toda su vida. Y los ojos eran oscuros,
profundos y quietos. Le dijo que pasara, que dejara la camisa sobre la mesa y que se sentara en la silla de plástico. Cuando entré a su casa, encendió algo en un recipiente de barro. El humo subía derecho, aunque la puerta estaba abierta y entraba la corriente de aire. El olor era algo que nunca había olido, algo dulce, pero después de un rato empezabas a sentirlo en la boca, como si lo hubieras comido. La curandera tomó la camisa de Héctor, la sostuvo entre las manos sin abrirla y la olió. Tenía los ojos cerrados y sus labios se movieron sin sonido durante cierto tiempo. Fue entonces cuando empezó el sonido en las paredes. Era un sonido continuo, bajo, sin alguna fuente identificable para Patricia. Como el zumbido de algo que vibra dentro de la estructura, pero las paredes estaban quietas. Patricia miró el techo de lámina. Estaba quieto. El sonido venía de todos lados y de ninguno al mismo tiempo. Parecía estar a su alrededor. La curandera abrió los ojos. El sonido cesó. Dejó la camisa sobre la mesa. Se limpió las manos en el delantal. Le pusieron algo a su esposo. Alguien que lo conoce muy, muy bien y que sabe todo lo que hace en su vida. Patricia le preguntó quién. Eso lo vamos a saber, pero necesito verlo y tenerlo aquí. Tráemelo, porque lo que tiene adentro hay que sacarlo ya, antes de que siga creciendo y antes de que acabe con lo que le queda de vida. Convencer a Héctor fue lo más fácil. Solo le dijo que iban a ver a alguien en Veracruz que no era médico, pero que había ayudado a gente cuando los médicos no podían hacerlo. Lo difícil fue el viaje. Salieron antes del amanecer para evitar el calor de mediodía. Patricia manejó por la carretera federal con Héctor recostado en el asiento del copiloto, con los ojos cerrados y con la respiración cansada. La vereda final la subieron a pie. Patricia ajustando el paso al suyo, viendo cómo ese hombre que había cargado costales, que había armado anaqueles, que había subido escaleras toda su vida, estaba reducido y lleno de fragilidad. ¿Esto va a ayudarme?, le preguntó mientras subían. Patricia le dijo que sí. Se lo dijo sin dudar. Tenía toda su fe puesta en la curandera. La señora ya estaba en la puerta. Miró a Héctor, le sonrió. Los hizo pasar y pidió que se recostara sobre la mesa de madera que ocupaba el centro de la habitación. Héctor se quejaba del dolor. Encendió algunas hierbas que tenía preparadas. Apagó la lámpara de petróleo. La única luz eran las velas en las 4 esquinas, gruesas, de sebo, que producían sombras que se movían, aunque adentro no había viento. Empezó a rezar, pero lo hacía muy bajito y decía palabras extrañas que no alcanzaba a entender. Después, esas palabras comenzaron a retumbar en mi pecho, en mis oídos, en mis huesos. Colocó las manos sobre el vientre de Héctor y comenzó a hundirlas.
Yo sé cómo suena eso. Sé perfectamente cómo suena, pero créeme, lo vi. Estaba ahí y lo vi con mis ojos. Las manos de esa mujer se metían en el cuerpo de mi esposo como si la carne fuera agua. La piel no se rompía, no había sangre, solo cedía. Y Héctor tenía los ojos abiertos, mirando el techo con una expresión que no he vuelto a ver en ninguna persona en mi vida. La curandera rezaba sin parar, mientras sus manos trabajaban adentro de algo que, por fuera, seguía siendo el cuerpo intacto de Héctor. Sus brazos se hundieron hasta las muñecas, hasta los codos, y Héctor continuaba con esa expresión. La curandera rezaba sin detenerse, sus manos adentro. La superficie del vientre de Héctor se movía, como si algo estuviera siendo desplazado, reubicado, acomodado. La piel se tensaba en algunos lugares, cedía en otros, con una secuencia que tenía lógica para la curandera, porque parecía que sabía lo que buscaba. Luego empezó a sacar las manos, despacio, con cuidado. Y cuando lo hizo del todo, entre las palmas había algo que pulsaba. Pulsaba con un ritmo lento, más lento que un corazón en reposo, descompasado de cualquier cosa viva. Y el sonido que hacía, apenas audible, era el de algo húmedo que se contrae y se expande. Era del tamaño de un puño cerrado, pero pesaba. La curandera lo colocó sobre el trapo oscuro con cuidado. Lo miró. Inclinó su cabeza hacia la izquierda, despacio. Después, hacia la derecha. Tomó de nuevo el objeto con las dos manos y se lo llevó a la boca con urgencia animal. Lo mordió. Lo masticó con la mandíbula tensa, con los ojos cerrados y con el cuello inclinado hacia adelante, con el sonido húmedo y sordo de algo que cede entre los dientes. Un líquido oscuro le escurrió por la comisura. Le manchó los dedos, le goteó el delantal. Siguió masticando, tragó y volvió a morder. Héctor continuaba inerte, mirando el techo. Cuando terminó de devorarlo, tenía la boca negra, las manos manchadas hasta las muñecas y un hilo oscuro bajándole por el mentón. Se limpió con el delantal, primero la boca, luego cada dedo por separado, con la parsimonia de alguien que acaba de comer y recoge la mesa. Abrió los ojos y le dijo a Patricia que Héctor iba a necesitar un cocimiento. Héctor tardó varios minutos en reaccionar. Cuando lo hizo tenía la expresión de alguien que acaba de despertar de un sueño profundo y le cuesta comprender lo que sucede a su alrededor. ¿Qué pasó? Me siento raro. Patricia seguía en el mismo lugar donde había estado durante todo ese tiempo. Las piernas no le respondían del todo. Tenía los ojos fijos en el delantal manchado de la curandera, en las marcas oscuras que habían quedado en la tela, en las manos que ahora revolvían con calma una olla pequeña sobre el fogón, como si los últimos minutos no hubieran ocurrido. La curandera echó hierbas al agua, raíces, algo que sacó de un frasco sin etiqueta que olía a tierra mojada. Revolvió con un palo de madera oscuro por el uso, en círculos lentos. El vapor que subía de la olla era denso,
más denso que el agua hirviendo, y tenía un color ligeramente amarillo que se disipaba antes de llegar al techo. Cuando estuvo listo, lo sirvió en un vaso de barro y se lo puso a Héctor en las manos. Le dijo que lo tomara despacio y que no dejara nada en el fondo. Héctor lo tomó sin preguntar qué era. Patricia lo vio tomar cada sorbo y pensó que nunca en su vida había sentido tanto miedo y tanto alivio al mismo tiempo. Esa misma noche regresaron al hospital. Días después, Patricia llegó a su casa a recoger ropa para Héctor. Abrió la puerta y encontró a la curandera en la sala. Estaba parada en el centro de la sala. Sus manos y uñas estaban llenas de tierra y sostenía algo. Era un atado de tela oscura, del tamaño de una naranja, con formas irregulares adentro que se marcaban en la tela. Me preguntó si el rincón izquierdo del patio trasero era donde Héctor guardaba sus herramientas. Le dije que sí, que cómo lo sabía. La curandera le explicó que lo estaba buscando y lo encontró enterrado bajo la tierra del rincón. Adentro había una fotografía de Héctor cortada en 9 pedazos, cada uno atado con un hilo negro, tierra de cementerio, un hueso pequeño y algo más. Un papel escrito a mano con el nombre completo de Héctor, repetido 7 veces, con la última letra de cada repetición tachada. Patricia le preguntó quién podía haberle hecho algo así. La curandera guardó silencio. Patricia pensó en un nombre, el del mejor amigo de Héctor. No se lo dije, pero ella me dijo, sí, es él. Aún sigo sin entender qué le hicimos y por qué nos quiso hacer tanto daño. Él era prácticamente de la familia. Cargó a mi hijo recién nacido, comía con nosotros. Pusieron el negocio de sus sueños juntos. Héctor lo quería de verdad, con esa lealtad que él le tenía a la gente que había estado desde el principio. Todo ese tiempo había estado viendo crecer a mi familia con algo que no sé cómo llamar. ¿Envidia? No sé. Creo que esa es una palabra demasiado pequeña para el odio que sentí cuando vi ese atado. La curandera le pidió a Patricia que cerrara las ventanas y que apagara todas las luces. Le dijo que no mirara hacia afuera sin importar lo que escuchara. Le dio una servilleta doblada y salió. Patricia se sentó en el sillón de la sala en completa oscuridad y esperó. Lo primero que escuchó fue el fuego, el crepitar de algo que arde y un calor que podía sentir a través de las ventanas cerradas. Luego escuchó los rezos y un olor que le produjo náuseas. Después algo se rompió y llegó el silencio, seguido del sonido de pasos en el patio. La curandera entró a la casa. Tenía la ropa chamuscada en los puños y en el borde del delantal. Se lavó las manos en el fregadero de la cocina con agua fría, sin jabón. Primero las palmas, luego el dorso, luego cada dedo por separado y al final las muñecas.
Todo lo repitió 2, 3, 4, hasta 7 veces. Cuando terminó, se secó su delantal. Le dijo a Patricia que ya estaba, que Héctor iba a mejorar, y se fue. Patricia salió al patio y no la encontró. Sacó la servilleta y la leyó. Estaba en ella escrito el nombre del amigo de Héctor, con la última letra tachada y repetido 7 veces. Héctor mejoró, despacio, con retrocesos, con días malos intercalados entre días buenos, pero la dirección era clara y no cambió. En los meses que siguieron, el amigo pasó varias veces por el hospital y por la ferretería, siempre con algo, una revista, un café, un chiste que sabía que haría reír a Héctor. Patricia lo observaba desde donde estuviera con el estómago revuelto. Una tarde llegó a la ferretería cuando Héctor estaba en la trastienda y se quedó un momento solo con Patricia. Le preguntó cómo lo veía. Le dijo que se veía un poco mejor, que le daba gusto y que Héctor era fuerte. Patricia le dijo que sí, que era muy fuerte, y lo miró a los ojos mientras lo decía. Él sostuvo la mirada un segundo y luego la bajó. Héctor se acercó y le dijo que después de todo estaba muy agotado por la enfermedad y que quería recuperarse del todo, por lo que había pensado que había llegado el momento de que cada quien siguiera su propio camino. Su amigo lo aceptó de inmediato, lo abrazó, y el día que firmaron los papeles ante notario, se despidió diciendo que siempre iba a ser su hermano. Héctor le dijo lo mismo. Patricia estuvo presente. Sonrió cuando tocaba sonreír, pero no dijo nada. Estuve sentada en la notaría mirando a ese hombre firmar junto a Héctor, con una cara de tristeza que parecía genuina. Y puede que fuera real, al igual que la amistad, que los años juntos y que el cariño que se tenían. Pero también fue real que intentó acabar con su vida. Y fue real que comenzó a perder peso. Turno nocturno. Cuando Héctor estuvo bien del todo, Patricia volvió a Catemaco a agradecer. Subió la misma vereda, reconoció cada curva y tardó el mismo tiempo en llegar. La casa estaba en ruinas. Las paredes del ladrillo de barro seguían en pie, pero sin techo. La vegetación había crecido adentro con la libertad de algo que lleva años sin que nadie lo detenga. La puerta de madera azul no estaba, solo el marco, podrido, inclinado hacia adentro. Los bordes de los muros estaban rotos, con la textura de piedra que se deshace por el tiempo y por la humedad. Patricia se detuvo al frente, miró el marco. Sí, era el mismo lugar. Entró. Los helechos habían crecido hasta la altura de la rodilla, en lo que había sido la habitación. La repisa de la pared derecha seguía en pie, pero sin frascos, sin las plantas colgadas. Solo la madera podrida de los soportes, con marcas en la pared que podrían ser las sombras de los objetos que alguna vez estuvieron ahí. Y en el centro exacto de lo que había sido la habitación,
Sobre el suelo de tierra apelmazado entre los helechos estaba la mesa de madera y una silla de plástico, intactas, sin polvo, sin una mota de tierra encima, sin humedad, sin el deterioro que debería tener cualquier objeto que hubiera pasado años en ese espacio. La misma silla donde Patricia había estado sentada y la misma mesa de madera en donde operaron a Héctor. Patricia se quedó parada frente a ellas y luego salió. Bajó al pueblo. Tocó en la primera casa donde vio movimiento. Una mujer mayor le abrió la puerta. Patricia describió a la curandera, el nombre, la casa, la puerta azul. La mujer mayor se persignó. Le dijo que esa señora había muerto décadas atrás y que, desde los 70s, nadie vivía ahí. Patricia le dijo que eso era imposible, que ella había estado ahí, que su esposo había estado ahí y que esa mujer lo había operado y había ido a su casa en Puebla. La mujer mayor la escuchó sin interrumpir. Cuando Patricia terminó, se quedó un momento en silencio y le sonrió. Solo pude darle las gracias y caminar de regreso al coche. Manejé hasta Puebla en silencio, pensando en todo lo que nos había pasado. Esto es lo que hay en la cinta. La voz de Patricia termina ahí y después hay un silencio largo antes de que la grabación se corte. No sé cómo es que esta cinta llegó a un bazar 30 años después de haber sido grabada y creo que la R subrayada es la firma de quien entrevistó y grabó el testimonio de Patricia. Gracias por acompañarme en este episodio de Turno Nocturno. Si tienes una historia que quieras compartir, ya sabes a dónde enviarla. Si este episodio te gustó, si algo en él se quedó donde no debería, compártelo. Mándaselo a alguien. A veces, las historias se encuentran a quien las necesita escuchar. Deja tu comentario. Dale 5 estrellas en la plataforma que uses y, si estás en Spotify, guarda el episodio. Y esta noche, si hay alguien que lleva años sentado en tu mesa, que sabe exactamente cuándo llegarte con el gesto correcto, corre y no mires atrás.